Bueno, vamos a empezar entonces. En la última clase empezamos a hacer una serie de ejercicios con el objetivo de calcular el área de cierta región encerrada bajo la curva de una función. Entonces vamos a ver ahorita en general qué es lo que podemos hacer. En general, ¿sí? Vamos a decir, si f es una función continua, entonces, y consideramos la gráfica de la función y es continua en el intervalo que va desde A hasta B. Entonces acá hay un intervalo que va de A hasta B. Entonces, lo que nos interesa es la región que está encerrada acá, bajo la curva entre A y B, ¿sí? ¿Y cuál fue la estrategia? La estrategia fue dividir el intervalo en pequeños subintervalos, ¿sí? Entonces vamos a considerar uno de los subintervalos. Acá en medio establecíamos un subintervalo x sub i. Y entonces, para este valor x sub i, nosotros conocemos acá la imagen de x sub i. ¿Sí? Sabemos la imagen de x sub i. Y entonces, acá se formó un rectángulo. Vamos a ponerlo del mismo color para que no se confunda. Un rectángulo al que denominamos rectángulo de aproximación. Este que está aquí. Y entonces calculamos el área de ese rectángulo. ¿Sí? Acá nosotros lo que hicimos fue establecer cierto delta de x. En los ejercicios que hicimos, en los que hemos hecho, el tamaño de los rectángulos que hemos formado todos son iguales. Pero eso no significa que tienen que ser iguales todos. Pueden ser diferentes. ¿Está claro? Pueden ser todos de tamaño diferente. Pero ahorita vamos a generalizarlo para que todos los rectángulos sean del mismo tamaño. Bien. Entonces, ahora que ya teníamos esto, calculábamos el área de ese rectángulo, al cual denominamos rectángulo de aproximación. Entonces, el área de ese rectángulo sería, la base está dada por delta x y la altura por la imagen de x sub i. Entonces, el área de ese rectángulo, voy a escribir primero la altura y luego la base. Entonces, esto me da el área de ese rectángulo. ¿Está claro? Y si repetimos el trabajo para n rectángulos, entonces dijimos que íbamos a calcular la suma de todas las áreas. Y a esto le llamamos nosotros el área sub n. Yo le llamé A sub n. ¿Sí? Y eso establece una sucesión de sumas de áreas. ¿Sí? Que depende de cuántos rectángulos de aproximación tome. Ahora viene algo más. Normalmente, delta de x, ayúdenme a calcularlo. ¿Cuánto sería delta de x ahora? Cuidado. Muy bien. Muy bien. Ahora depende de los extremos. Nosotros hicimos dos ejemplos. Uno iba desde 0 hasta 1 y el otro iba desde 0 hasta 3. Pero el tamaño que tengan los rectángulos depende de los intervalos, perdón, depende de dónde a dónde vaya el intervalo mayor. En este caso, como va desde A hasta B, cada subintervalo va a tener un tamaño de B menos A partido N. ¿Está claro? ¿Sí? El valor máximo menos el valor mínimo nos da el rango que hay entre A y B. Y eso lo dividimos en N porciones. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos una forma de calcular el delta de X.
Y ahora, ¿qué será el x sub i? ¿Cómo calculamos cada x sub i en el intervalo? Voy a ponerlo de acá, diferente. Aquí estaría a y b. Entonces, si yo empiezo a dividir esto en subintervalos, aquí tendría x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, hasta llegar a x sub n. A este le llamamos x sub n y a este le llamamos x sub 0. ¿Sí? ¿Qué distancia hay acá? A eso le estamos llamando delta de x. Entonces, aquí hay delta de x. La pregunta es, si aquí está el valor de a, ¿cuánto vale x1? En el ejemplo anterior, esto empezaba en 0. Entonces, x1 era delta x. x2 era 2 veces delta x. x3 era 3 veces delta x. Pero ahora no empieza en 0, ahora empieza en cualquier número real. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto es x1? El número real más x1. Muy bien, el número real más... No, cuidado. ¿El número real más? Más delta de x, sí. Si aquí hay delta de x, es el número real a más delta de x. ¿Cuánto vale x2? A más 2 veces delta de x. ¿Y x3 sería? A más 3 veces delta de x. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, el x sub i, el que está en la posición x sub i, ¿cuántos? ¿Cómo lo calculo? El número a, el extremo inferior del intervalo, más y veces delta de x. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro eso? Vaya. Entonces, tomando en cuenta eso, yo podría calcular en forma general el área bajo cualquier curva usando esta aproximación. ¿Sí? Vaya. Ahora, existen dos aproximaciones más que podemos hacer. Podemos hacerlo de otra forma, ¿sí? Podemos calcular el área de cada rectángulo de aproximación prácticamente de infinitas formas, pero yo lo voy a mencionar en 3 formas diferentes. Diferentes formas. Quiero que le presten atención a esto. Primero podría ser lo siguiente. Aquí está el valor de A, aquí está el valor de B. Ese es el área que me interesa. Entonces, ahora voy a considerar los intervalos. Voy a poner una cantidad finita ahorita de intervalos arbitraria. Y entonces, el que ya hemos calculado es el siguiente. Para cada punto, digamos, este sería el x1, el x2. Ahora ya sabemos cómo calcular cada valor de esos, ¿verdad? Sí, ya sabemos cómo calcular cada valor. Para cada uno, voy a calcular su imagen. ¿Sí? Entonces, aquí se formaría lo siguiente. Los rectángulos se forman de esa manera. Aquí más o menos. ¿Sí? ¿Está claro? Esto es usando los extremos derechos. ¿Sí? También lo podemos hacer de la siguiente manera. Así lo hemos hecho hasta ahorita. ¿Sí? Así lo hemos hecho hasta ahorita. Otra vez, aquí estaría la representación de la curva que representa la gráfica de la función. Otra vez dividimos esto en intervalos. Otra vez aquí tengo x1, x2, x3. Bien, entonces, pero ahora voy a considerar el extremo izquierdo. De esta forma. Entonces, no voy a empezar en x1.
¿Se dieron cuenta? Aquí empezamos en X1. Ahora voy a empezar a este le estoy llamando X sub 0. Entonces aquí empiezo a dibujar el primer rectángulo. Para X1 dibujo el segundo rectángulo. En X2 el tercer rectángulo. En X3 el cuarto rectángulo. Y así hasta llegar al último. ¿Está claro? ¿Ven la diferencia? En vez de utilizar X1 para la altura del primer rectángulo, estoy utilizando X0. ¿Sí? En vez de utilizar X2 para el segundo rectángulo, estoy utilizando X1, el extremo izquierdo. ¿Sí? Entonces esto es usando extremos izquierdos. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora noten que usar extremos izquierdos y extremos derechos tiene diferencia. En un caso vamos a sobreestimar el área, ¿sí? Lo que sobra va a ser, aquí va a haber sobrante, ¿está claro? ¿Sí? Mientras que si uso el otro extremo, va a haber faltante, se va a subestimar el área que estamos calculando, ¿está claro? Ahora, eso va a depender si la función es creciente o decreciente, porque si la función fuera decreciente, eso cambia, ¿verdad? Veamos, si la función fuera decreciente, veamos si uso extremos izquierdos o extremos derechos, cambia. Si es extremos izquierdos, entonces cuando es decreciente, entonces los rectángulos quedan afuera, ¿sí? A diferencia de acá, ¿sí? Que aquí los extremos derechos quedaban adentro. Si uso extremos derechos allá, quedan afuera. Y al ser decreciente, usando extremos derechos, va a quedar adentro. ¿Está claro? Eso va a depender si es creciente o decreciente. Eso lo pueden ver ustedes fácilmente, lo van a ver fácilmente en los ejercicios. Bueno, entonces tengo dos alternativas. O usando extremos izquierdos o usando extremos derechos, ¿sí? O bien podría utilizar un punto en medio del intervalo, ¿sí? ¿Qué hay otra alternativa? Otra vez, aquí está el valor de A, el valor para B, ¿sí? Aquí están los intervalos X1, X2, X3 y así sucesivamente, pero ahora la altura la voy a considerar a partir de un punto intermedio. ¿Está claro? Un punto intermedio acá, un punto intermedio, ¿sí? Ya se dan cuenta, no es ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho, sino que es un punto que está en medio del intervalo. Y acá, un punto intermedio. Y aquí estaría el rectángulo. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa cuando uso puntos intermedios? En vez de utilizar el extremo izquierdo o el extremo derecho, sino que uso un punto intermedio, entonces cada rectángulo va a tener una porción que sobra y una porción que falta. ¿Está claro? Entonces podría pensar que usando un punto intermedio tengo tal vez una mejor aproximación, ¿sí? Porque lo que está sobrando con lo que está faltando podría de alguna manera compensarse en cada rectángulo. Tal vez no va a ser exacto, pero podría ser tal vez una mejor aproximación. Entonces aquí es usando puntos intermedios, ¿sí? Usando puntos intermedios. Entonces de esa forma aparecen entonces tres diferentes sumas. Esas son llamadas sumas superiores. Aquí aparece, este va a ser denominado sumas inferiores, ¿sí? Y el caso general, pues ya lo vamos a escribir. Entonces, ¿cómo se vería esta expresión si usáramos los puntos superiores? Acá, la sumatoria sería, como estoy usando los extremos derechos, ¿sí? Por ejemplo, para el primer rectángulo era X1, para el segundo es X2, entonces la sumatoria aquí va a ser la imagen de X sub I por delta de X. Es el mismo caso que tenemos acá, ¿verdad? Ese no cambia, ¿sí? Pero me interesa
que veamos algo diferente. Ahora esta, como estoy usando los extremos izquierdos, el primer rectángulo va a ser usando x0. El segundo rectángulo es x1. Entonces noten que voy a utilizar uno menos que el valor de y, ¿sí? Entonces este se vería como f de x sub i menos 1. Y la sumatoria iría de i desde 1 hasta n. Otra vez. Solo que noten que al ser i menos 1, para calcular la altura del primer rectángulo va a ser x sub 0. ¿Está claro? ¿Sí? El primer rectángulo sería con x sub 0. Cuando i vale 2, el segundo rectángulo sería con x sub 1. Cuando i vale 3, el tercer rectángulo sería con x2. ¿Está claro? Entonces estoy considerando el extremo izquierdo para cada rectángulo. ¿Sí? Bien. Y ahora acá, este lo vamos a escribir de la siguiente manera. Ahora, ¿cómo le llamo al que está aquí en medio? ¿Sí? Porque puede ser cualquier valor. Ahí ahora puede ser cualquiera. ¿Está claro? ¿Sí? No importa quién de todo sea. Va, si quieren, hagamos una cosa ahorita, para entenderlo más sencillo. Pensemos que fuera el punto que está exactamente a la mitad del intervalo. ¿Sí? Muy bien, excelente. El que está cabal en medio. Pensemos que es el que está cabal en medio. Voy a poner, quitémosle los puntos medios. ¿Sí? Dejémoslo así, el punto medio exactamente. Entonces, ¿cómo se vería la sumatoria? La sumatoria sería de los x sub i, solo que ahora le voy a poner una barrita. ¿Sí? Tal vez si ustedes se acuerdan de sus cursos de estadística, ¿se acuerdan de los cursos de estadística que cuando calculaban la media se le pone una línea arriba? ¿Sí? Vale. En estadística se suele hacer eso. De 1 hasta n, donde ¿qué va a ser x sub i? X sub i barrita va a ser x sub i menos x sub i menos 1 partido 2, como dijo su compañero, ¿verdad? Es el promedio de los dos, ¿sí? El promedio de los dos es acabar el punto que está en medio. Bueno, entonces, cuando estoy usando los extremos derechos, entonces a la suma normalmente le vamos a llamar R sub n, ¿sí? Por usar los lados derechos. Cuando estemos usando los lados izquierdos, normalmente se le llama L sub n, ¿sí? Para referirme que son las sumas de los extremos izquierdos. ¿Está claro? Y a este, pues, podríamos llamarle M sub n, ¿sí? Que son los extremos, los puntos medios. ¿Está claro? ¿Sí? Que están a la mitad. Entonces, yo puedo calcular diferentes sumas. Entonces, esas son llamadas sumas superiores, sumas inferiores y la suma basada en los puntos medios. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Vaya, entonces, la diferencia en la aproximación va a ser, si fuera el caso, aquí, así como aparece aquí, en los tres ejemplos, pues usé una función creciente. Los extremos derechos van a sobreestimar el área. ¿Está claro? Va a ser mayor. En el caso de que sea creciente la función, los extremos izquierdos van a subestimar el área. Va a ser menor que el área que estamos calculando. ¿Sí? Y con los puntos medios yo esperaría que la parte que se compensa, ¿sí? Lo que queda superior, lo que queda afuera y lo que queda adentro se compense de alguna manera. No sabría decir si está sobreestimado o si está subestimado. ¿Está claro? Puede ser cualquiera de los dos, va a depender mucho del comportamiento de la función, pero podría ser una mejor aproximación. Y ahora el que nos interesa a nosotros, ¿sí? El que nos interesa a nosotros es el caso general. El caso general sería usar cualquier punto en medio, ¿sí? Usando un punto intermedio, ¿sí? Otra vez acá, tenemos la función, aquí está A, aquí está B. Entonces ahora no voy a escribir todo, solo voy a escribir uno. Pensemos que aquí está el intervalo que va desde x sub i menos 1 hasta x sub i. ¿Está claro? Podría ser el que va de x2 a x3 o de x5 a x6 o de x7 a x8. ¿Está claro? Cualquiera de esos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar aquí en medio y le voy a llamar x sub i asterisco
un punto muestra, que puede ser cualquiera de todo el intervalo, ¿sí? Puede ser el promedio, como lo hicimos allá. Entonces, para este, eso es el general. ¿Sí? Conozco la altura y entonces basado en este voy a calcular el área del rectángulo de aproximación. Aquí. ¿Está claro? No necesariamente en medio. Puede ser pegado al extremo inferior, puede ser pegado al extremo superior, puede ser incluso los extremos superiores o inferiores, ¿verdad? Ese caso abarca los tres que acabo de mencionar, ¿sí? Porque ese X sub I asterisco puede ser cualquiera de todos dentro del intervalo, ¿está claro? ¿Sí? Bien, entonces este que pertenece al intervalo va a determinar la altura. Entonces, en general vamos a decir que el área sería, sí, el área aproximado sería la sumatoria de f de x sub i asterisco por delta de x, ¿sí? Con i variando de 1 hasta n. Y entonces esa va a ser el área aproximada. En vez de usar extremo superior, inferior o el punto medio, podemos usar cualquiera. A eso se refiere, ¿está claro? ¿Sí? Y siempre va a suceder que el área, una porción puede quedar fuera de la función y otra puede quedar adentro de la región, ¿sí? Y puede llegar a compensarse. Va, eso es en general, ¿sí? En general. Cualquier punto intermedio. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Y entonces por eso se denominan sumas superiores, sumas inferiores, porque se usa el extremo superior o el extremo inferior, ¿sí? Y ya vamos a darle un nombre a la que nos interesa. Bueno, el X sub I es un número real que está en el intervalo que va de X sub I menos 1 hasta X sub I. Hacé de cuenta que fuera el primer ejemplo. En el primer ejemplo empezaba en 0 y terminaba en 1, ¿te acuerdas? Y entonces los valores en medio eran, lo voy a poner aquí. Empezaba en 0 y terminaba en 1. Si te acuerdas, el primer ejemplo que hicimos, lo que hicimos fue dividirlo en 3 partes. ¿Te acuerdas? La parábola, ¿sí? La dividimos en 3 partes. ¿Quiénes eran los valores? Era 1/3 y 2/3. ¿Sí? Este sería X0, este sería X1, X2 y este sería X3. Ya vimos cómo se calculan esos valores. ¿Sí? Ya sabemos cómo calcular esos valores, ¿verdad? Delta X es 1/3 y entonces aquí es 0 más 1/3, 0 más 2/3, 0 más 3/3. ¿Sí? Pues ahora, en el ejemplo pasado, lo que hicimos fue calcular los rectángulos usando estos valores. La idea es usar ahora puntos que queden en medio. Aquí, uno que quede en medio, entre 0 y 1/3. Cualquiera, no importa quién. ¿Sí? Y entonces, usando este, vamos a calcular el rectángulo. El primer rectángulo. Luego, un punto intermedio a este de aquí. ¿Cuál? Cualquiera. ¿Sí? Entonces, con este vamos a calcular acá la altura del rectángulo. ¿Sí? Y aquí un punto intermedio a estos, ¿quién? Cualquiera. Y entonces con este vamos a calcular el área de ese rectángulo. ¿Está claro? A este le estamos llamando, por ejemplo, el X1 asterisco. Este es el X2 asterisco y este sería el X3 asterisco. ¿Está claro? Es un punto que está en medio de X2 y X3. ¿Sí? El X3 está en medio de X2 y X3. En general, el X sub I asterisco está en medio de X sub I menos 1 y X sub I. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces
le llamamos un punto muestra, porque es una muestra de todo el intervalo, cualquiera de todo el intervalo. Recuerden que el área que nos interesaba pues era toda el área que estaba bajo la curva, ¿sí? Y la aproximamos por la suma de las áreas de los rectángulos. Esa es la idea principal, ¿verdad? Que sea cualquier punto en medio. Y entonces el asterisco solo es para identificar que es un punto que está intermedio al intervalo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Regresemos entonces a lo que teníamos acá al inicio. Voy a regresar a lo que ya teníamos. Muy bien. En general, pues podemos tomar este valor. Este fue el que hicimos en clase, ¿verdad? El que hicimos en clase. Entonces, ahora, en general, podemos tomar cualquier punto, dijimos. Entonces, ya no solo el extremo superior. Entonces, va a pasar lo siguiente, ¿sí? Que es el último caso que dibujé allá. Entonces voy a tener aquí el x sub i menos 1, el x sub i, y en medio vamos a calcular o vamos a escoger un punto intermedio, cualquiera, ¿sí? Aquí estaría un x sub i asterisco, ¿está claro? Y entonces para ese x sub i asterisco, a él le vamos a calcular su imagen. ¿Sí? Y entonces tendríamos esto, ¿no? ¿Sí? Vamos bien ahí, lo que he estado diciendo, ¿verdad? Ahora el intervalo va de x, vamos a poner esto, creo que está un poco amontonado aquí, pongámoslo bien para que se distinga. Entonces tenemos el extremo inferior, tenemos el extremo superior del intervalo y aquí en medio tenemos un punto intermedio, cualquiera, puede ser cualquiera, ¿sí? Y entonces ahora esta suma pues le agregamos ese valor, ¿sí? En vez de calcular la imagen del extremo inferior o del extremo superior o del punto medio, podemos calcularla de cualquiera de los elementos, ¿sí? Y entonces aproximamos el área por esto. Ahora, entre más intervalos hagamos, mejor va a ser la aproximación, ¿sí? Ahora, aquí pasa algo. Entre más intervalos hayan, el tamaño de los intervalos cada vez va a ser más pequeño, ¿está claro? Entonces me interesa que este valor de delta x sea más pequeño, ¿sí? Pues eso va a ser, entre más grande sea n, ¿sí? Entre más grande sea n, delta de x va a ser cada vez más pequeño, ¿está claro? ¿Sí? Entre más grande sea n, más pequeño va a ser delta de x. Y entre más grande sea el valor, entonces más se va a ir aproximando al área, ¿está claro? Entonces, ayer dijimos, por definición, ¿sí? Dijimos que el área iba a ser la sumatoria sobre i variando de 1 hasta n de las áreas de estos rectángulos, ¿sí? Pero haciendo que el valor de n sea cada vez más grande, ¿sí? Haciendo que el valor de n sea cada vez más grande. A esto le vamos a denominar nosotros la suma, llamada la suma de... la suma de Riemann es esta. Perdón, esta es la suma de Riemann. A esto le llamamos la suma de Riemann, ¿sí? A esta que está aquí. La suma de Riemann. Solo déjeme ver.
Sí está bien escrito. Es con una M y dos Ns. Ahí está. Esta es llamada la suma de Riemann. ¿Sí? Sí, ahí está. Esta que está aquí, llamada la suma de Riemann. Entonces ahora la idea es, si hacemos que n sea muy grande, muchos rectángulos, los rectángulos cada vez el valor de delta x cada vez va a ser más pequeño, y entonces vamos a definir el área bajo la curva como el límite de la sucesión de sumas de Riemann. ¿Sí? Y a esto le vamos a llamar, eso se va a representar de la siguiente manera, de a hasta b, de fx de x. ¿Sí? Así lo vamos a representar, esa es la notación. Y a esto se le denomina la integral definida. ¿Sí? A eso le vamos a denominar integral definida. A esto que está acá. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué representa esta expresión que está acá? Esta expresión es solo una notación para representar una suma infinita. ¿Está claro? ¿Sí? En vez de usar la letra sigma, entonces aparece esta letra S. Acá lo que se colocan son los extremos del intervalo, ¿sí?, sobre el cual voy a trabajar. Aquí va la función. Y luego pues ya le vamos a dar un significado a eso. Viene, si se dan cuenta de dónde viene el valor, ¿verdad? Entonces, eso es la notación. Ahora, ¿qué representa? Pues es el límite de una sumatoria de Riemann. ¿Está claro? ¿Sí? Donde el valor intermedio puede ser cualquiera. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Vaya, entonces vamos a considerar un caso particular. Entonces, aquí está ya definido. Esto es la integral definida. Ahora ustedes dirán, mire, pero eso no tiene nada que ver con... es el mismo símbolo. Es el mismo dibujo que ya usamos para calcular la integral indefinida. ¿Pero qué era la integral indefinida? La integral indefinida es la primitiva de una función. Es encontrar qué función fue derivada para obtener la función dada. ¿Sí? Pero usábamos el mismo símbolo. La diferencia es que no aparecían esos dos números, ¿está claro? ¿Por qué razón se usa la misma simbología? Si esto es totalmente distinto, aquí no hay derivadas, aquí estamos hablando de una sumatoria, ¿sí? Es una sumatoria de áreas. ¿Por qué se usa la misma simbología? Ya vamos a llegar a relacionar los dos conceptos, solo para eso vamos a considerar otro ejemplo. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Entonces, la función que está a la par del signo de la integral, digamos, esta. eso no se integra. Ah, bien, sí, se va a integrar. Sí, al final sí se va a integrar. Sí, pero ya vamos a llegar a ese tema. Ahorita, por el momento, lo que quiero es que ustedes reconozcan que esta expresión es la notación para representar el límite de la sucesión de sumas. ¿Sí? Por el momento, eso se representa el límite de la sucesión de sumas de Riemann. ¿Sí? Eso es lo que representa, de esa sucesión de sumas, donde n pueden ser 5 intervalos, 10 intervalos, 15 intervalos, ¿a dónde converge? A medida que haga más intervalos, ¿sí? Y eso converge a la integral definida de la función, desde a hasta b. ¿Está claro? Así se va a escribir, así, por notación, por el momento solo es notación, ¿sí? Después ya vamos a ver cómo se opera. Entonces, para eso va a entrar el teorema fundamental del cálculo, en donde ya vamos a relacionar las dos cuestiones. Pero para eso quiero que veamos el siguiente ejemplo. Consideremos el ejemplo. Consideremos el siguiente ejemplo. Para la función f de t igual a, para la función f de t igual a t. ¿Sí? Para f de t igual a t. ¿Quién es esa función? Y aquí vamos a hacerlo para t tomando valores entre 0 y x. ¿Sí? Bien. Entonces la función es esta, ¿verdad? Es la función lineal. ¿Sí? Entonces voy a hacer el mismo valor. Entonces solo que lo voy a considerar hasta cierto valor x. Entonces la variable se va a llamar t ahorita, ¿sí?
Por el momento se va a llamar t la variable. Y x va a ser el extremo hasta donde voy a llegar, desde 0 hasta x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer otra vez? Lo mismo. Vamos a dividir esto en intervalos. ¿Sí? Y en cada intervalo vamos a calcular un rectángulo de aproximación. Veamos, por ejemplo, para el intervalo que está aquí en medio. Entonces, vamos a considerar acá el rectángulo de aproximación. Lo voy a hacer usando los extremos derechos ahorita. ¿Sí? Y acá, otra vez, otro rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo. Ahí está. Esa es la aproximación que vamos a hacer, ¿sí? Para n rectángulos. Para n rectángulos. Bien, ¿cuánto va a ser delta de x? Recuérdense que la suma, ¿cómo calculábamos la suma? La suma era, el área sub n era la sumatoria sobre i variando de 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. ¿Y cómo calculamos estos valores? Delta de x era b menos a partido n, y x sub i era a más y delta x. Bien. Bueno, entonces, delta x, ¿qué sería aquí? Uy, solo que estoy usando diferentes letras, ¿verdad? Bueno, mejor para no causar tanta confusión, mejor voy a usar si no tendría que renombrar todo aquí, ¿verdad? Vamos a mejor hacerlo para x. Usemos mejor los mismos valores. Si no, tendría que ir a renombrar todo esto y en vez de ayudar, vamos a confundir más. Vale, le voy a llamar t al extremo superior. Va a ir desde 0 hasta t. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué sería delta de x? A es igual a 0, b es igual a t. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo calculo delta de x? T menos 0 partido n. Bueno, eso es t partido n. ¿Sí? Por el momento dejemos fijo t. Es el punto hasta donde quiero llegar. Ahora, ¿cómo calculamos x sub i? X sub i sería a, pero a es 0 más i por delta de x. En este caso eso sería t por i partido n. ¿Sí? Muy bien. Ahora sustituyamos estos valores acá. ¿Sí? Ah, ¿y qué será f de x sub i? ¿Qué es f de x sub i? La función es la función identidad. ¿Qué le asigna f a x? X. ¿Qué le asigna x sub i? X sub i. De modo que en este caso sería t por i partido n. Muy bien. Calculemos el área sub n entonces. Realmente estoy calculando r sub n, ¿verdad? Porque estoy usando los extremos derechos. Vale, voy a llamar a sub n como lo hicimos en los ejemplos pasados. Eso es la sumatoria sobre i variando de 1 a n de f de x sub i, pero f de x sub i es t por i partido n por delta de x, pero delta de x es t partido n. ¿Está claro? Ahora operemos la sumatoria. ¿Sí? Noten que en los ejemplos pasados, en el primero hicimos de 0 a 1, ¿sí? En el otro hicimos de 0 a 3. Ahorita lo estoy haciendo desde 0 hasta t, donde t puede ser cualquier número real, ¿está claro? Mayor que 0, ¿sí? Puede ser 1, 2, 3, cualquier valor. Bien. Operemos aquí, pues. ¿Qué quedaría al multiplicar estos dos? T cuadrado partido n cuadrado por i. Muy bien. ¿Quién está variando? Está variando i. ¿Está claro? ¿Qué representa t? T es una constante que dice hasta dónde quiero calcular el área.
¿sí? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, cualquier valor. Es constante. ¿Y qué representa n? ¿Cuántos rectángulos vamos a formar? Eso es constante, esos valores son fijos. Entonces pueden salir de la integral, de la sumatoria, perdón. ¿Está claro? ¿Y quién apareció ahora? El viejo conocido, ¿verdad? ¿Sí? La sumatoria sobre i de 1 hasta n de i. ¿Y esto cómo se calcula? ¿Cómo es? El t cuadrado de n cuadrado. N cuadrado por n más 1 partido 2. Muy bien. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, si factorizamos n de acá. Bueno, o sea, hasta ahí dejémoslo. Ahí no necesitamos todavía factorizar. Ahí dejémoslo, ¿verdad? Todavía se puede simplificar. Sería t cuadrado por n más 1 partido 2n. Bueno. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve para calcular. No, porque se cancela n con n cuadrado. ¿Sí? Se cancela n con un factor de n cuadrado y solo queda n. ¿Está claro? Va. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para no tener que calcular el área todas las veces. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué depende? Depende de n y depende de t. ¿Donde n qué es? Pues n es el número de intervalos que voy a hacer. ¿Sí? ¿Y t qué va a ser? Hasta dónde quiero llegar a calcular el área. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, noten que esto es una función de t, porque este valor de t es el que ahora yo lo puedo mover para cualquier lado. ¿Está claro? Si yo quiero hacerlo desde 0 hasta 1, entonces sustituyo t por 1. ¿Sí? Si lo quiero hacer hasta t hasta 5, entonces sustituyo aquí para 5. ¿Está claro? Bien. Entonces t ahí queda como una variable. ¿Sí? Por el momento solo la voy a dejar indicada. Ahora, ¿cómo obtendría una mejor aproximación del área usando una suma de rectángulos? Cualquiera, mire, eso hubiera sido más fácil si usted calcula aquí la base que es t, la altura también va a ser t, un medio de t. ¿Está claro? También hubiera sido así. ¿Sí? Está bien, para este ejemplo sí, para otros ejemplos tal vez no va a ser tan fácil. Pero ahorita lo que quiero es que se den cuenta de algo que va a aparecer. Bueno, ¿cómo obtendría una mejor aproximación? Haciendo más grande n, muy bien. Entonces, el área que nos interesa, el área va a ser el límite cuando n es muy grande. Lo mismo que hicimos en los ejemplos pasados, es exactamente lo mismo que hicimos en los ejemplos pasados. Solo que ahora lo estoy trabajando para una función x igual a x. Y el extremo superior es como una variable, ¿está claro? ¿Sí? El extremo superior puede ser cualquier valor. De t cuadrado, n más 1, partido 2 por n. El t cuadrado partido 2 es constante respecto de n, ¿verdad? Sí, respecto del límite. Porque respecto al límite solo cambia n. Pero t representa hasta dónde voy a llegar. Muy bien, entonces puedo sacar el t cuadrado y puedo sacar 2. Y entonces solo quedaría el límite, ¿sí?, de n más 1 partido n. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es este límite? 1, ¿verdad? ¿Sí? Este límite es 1. Está claro por qué, ¿verdad? Factorizan n acá, entonces se cancela abajo y queda 1 más 1 más partido n. ¿Sí? Ya no lo vamos a hacer, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Que es 1. Esto es 1. Y entonces, ¿cuál sería el límite? T cuadrado partido 2, que lo puedo escribir como un medio de t cuadrado. ¿Está claro? Que es exactamente lo mismo que hubiéramos hecho si lo hubiéramos hecho con como ya sabemos, ¿verdad? Base por altura por un medio, ¿verdad? ¿Sí? La base es t, la altura también es t, porque la imagen de t es t. Entonces es un medio de t por t. Es un medio de t cuadrado. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces eso es la integral
Ah, y eso es lo que quería que se den cuenta. Sí, eso es lo que quiero que se den cuenta. Esto que está acá, ¿qué es? ¿Ah? Es la primitiva de la función identidad. ¿Sí? La variable, como dijo decía un compañero de ustedes, es muda. Dice. La variable, pues, no importa cómo se llame. ¿Sí? Le pude haber llamado X como le pude haber llamado T. Entonces, miren, ¿qué encontré aquí? Lo que encontré fue una función para T. Solo que le voy a llamar diferente, ¿verdad? ¿Sí? Le vamos a llamar, que llamémosle A. Realmente es una función que depende de T. Ahora, ¿qué es T? T es hasta dónde quiero llegar la integral. ¿Está claro? Pero aquí es donde viene lo interesante. Que esta expresión que está acá, ¿qué es? Como dijo su compañero, la primitiva de la función identidad. ¿Sí? Aquí dice T, pero bien se pudo haber llamado X también la variable, no importa cómo se llame la variable. ¿Sí? Un medio de T cuadrado es la primitiva de la función identidad. ¿Está claro? Entonces noten que este procedimiento me llevó a eso. Vaya, hagamos un segundo ejemplo para que se den cuenta. Aquí pudo haber sido más fácil verlo sin haber hecho todo el trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Vean ustedes, usted todo lo que hizo para eso, pero era para demostrar a dónde nos llevó todo el procedimiento. ¿Sí? Ahora, hagámoslo para... Ahora hagámoslo para... la función f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Lo mismo para x tomando valores entre 0 y t. ¿Sí? Eso pudo haber sido casualidad, ¿verdad? Eso pudo haber sido casualidad. Ahora lo vamos a hacer para la función x al cuadrado. Y ahora quiero calcular el área desde 0 hasta t, donde t es un parámetro. ¿Sí? Que me dice hasta dónde quiero calcular. ¿Está claro? ¿Sí? Hasta dónde quiero llegar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Otra vez voy a dividir esto en subintervalos. ¿Sí? Otra vez voy a dividirlo en subintervalos, lo mismo que hemos hecho. Calculemos la amplitud de cada subintervalo. ¿Qué sería? T menos 0 partido n. Muy bien. Excelente. Eso es T partido n. ¿Qué serían los x sub i? 0 más y delta x. Y delta x, muy bien. En este caso sería t por i partido n. ¿Sí? Igual que en el ejemplo pasado, ¿verdad? Lo que va a cambiar es la altura de cada rectángulo. La altura de cada rectángulo es lo que va a cambiar. ¿Sí? Porque ahora está dada por la imagen de x sub i. Pero la función ahora no es x, sino que la función ahora es x cuadrado. Entonces la imagen de x sub i, ¿qué sería? La imagen de x sub i sería x sub i cuadrado. Y en este caso sería t por i partido n al cuadrado. Muy bien. Sustituamos entonces en la sumatoria. ¿Sí? En la suma de Riemann, ¿cómo quedaría? Sería la sumatoria sobre i variando de 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. Sustituyamos, pues. Esto de aquí es lo mismo siempre. Ahí apareció ¿quién? Apareció la primitiva de la función identidad. Yo quería encontrar el área que se formó bajo la curva de la función identidad. ¿Sí? Y resultó ser que era la primitiva de la función. Apareció ahí involucrada la primitiva de esa función. Pues ahora lo voy a hacer para el área que se forma debajo de la parábola, x al cuadrado. Entonces quiero ver qué aparece, ¿sí?
Entonces, después sí lo van a hacer ustedes entre A y B. Cualquier valores, esos valores así arbitrarios, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita solo lo estoy haciendo de 0 a t para que aparezca claro ahí la expresión. Pero sí se puede hacer para un valor diferente de 0. Muy bien. Entonces, esto quedaría. A ver, ¿cómo quedaría aquí? ¿Qué es f de x sub i? T por i partido n al cuadrado. Aquí es por, ¿verdad? Por t por i partido n. ¿Está claro? Arreglando un poco esto, ¿cómo quedaría? Quedaría t por i al cuadrado por t por i es t al cubo por i al cubo partido n al cubo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Ahora esto se puede escribir como, vamos a ver, el t al cubo y el n al cubo no dependen de i, son constantes respecto de i, se pueden poner afuera y de adentro de la sumatoria solo quedaría i al cubo. Ah, y otra vez apareció ahí una vieja conocida, ¿verdad? Esa sumatoria, ¿sí? ¿Qué es esa sumatoria? Es lo mismo, pero diferente, dicen ustedes. ¿Sí? Va. N por n más 1, partido 2, pero al cuadrado. Muy bien. ¿Sí? Es la misma expresión que apareció para i, solo que al cuadrado. Vale, entonces ahora simplifiquemos lo que se pueda simplificar. Como aquí elevamos al cuadrado n, ¿verdad? N al cuadrado, partido n, se cancela n cuadrado y solo queda 2 por n abajo. Entonces queda t al cubo por n más 1 al cuadrado, partido 4n. Sí, ¿verdad? Se quedaría así. Porque aquí es n cuadrado, partido en el cubo, entonces queda arriba, queda abajo n. Ahí está. Esto que saca, ¿para qué sirve esta expresión? Sirve para calcular el área bajo la curva. Ahora miren todo lo que logramos hacer. Sí, podemos calcular para n intervalos desde 0 hasta para cualquier valor. ¿Está claro? El caso particular que resolvimos lo hicimos para en dos casos, ¿verdad? Con t igual a 1 y lo hicimos para n igual a 3, luego lo hicimos para n igual a 4 y luego lo hicimos para n igual a 10. ¿Sí? Entonces ya podemos empezar a usar esa expresión para calcular cualquier combinación. Vaya. ¿Sí? Y no tener que estar haciéndolo cada vez. Bueno, entonces ahora nos interesa ver qué pasaría entre más intervalos haga. ¿Sí? Entre más intervalos haga. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, el área va a ser el límite cuando n tiende a infinito de t al cubo por n más 1 al cuadrado partido 4 por n. T menos 0 partido n, ¿eso está bien? Aquí es i por t partido n. Luego, la imagen de x sub i es x sub i al cuadrado, t por i partido n al cuadrado. Sustituimos acá. Ah, ya sé dónde está malo. Ahí está algo malo. Miren, esto aquí no va i, porque es delta de x. Y delta de x es t partido n, sí. Ay, no, cuando me equivoque, por favor, cuando me equivoque díganlo más fuerte, así. Ajá, si no, no voy a oír. Ah, ahí está. Aquí es al cuadrado, ¿verdad? Sí. Por eso no salía. Bueno, ya sentía yo, aquí ya sentía que algo no iba bien. Vaya que nos dimos cuenta todavía a tiempo. Bueno, entonces, no era esto lo que teníamos que sustituir, ¿va? Era otra expresión vieja conocida.
¿Sí? No era la de i al cubo, sino la de i cuadrado. A ver, ¿cómo es esa expresión? N por n más 1, Por 2n más 1, partido 6. partido 6. Esta es la que necesitamos. Sí. Por eso no salía. Sí. Por eso no estaba tranquilo. Yo algo no iba bien. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, para calcular el área para cualquier número de intervalos sería t al cubo, n más 1, 2n más 1. ¿Qué les parece si de una vez desarrollamos el producto de binomios? ¿Sí? 2n cubo, no, 2n cuadrado. El n se va a cancelar con el de abajo. ¿Sí? 2n cuadrado, n más 2n son 3 por n más 1. Porque este n se cancela con 1 de aquí abajo y queda 6n cuadrado. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Lo que ustedes que... ¿Por qué sentía que no íbamos bien? Porque ustedes que me había quedado el numerador con un grado más grande que el denominador. Y entonces al calcular el límite eso hubiera sido divergente. Sí. En cambio ahora tienen el mismo grado, el numerador y el denominador. Entonces, ahora sí. Bueno. El límite de t al cubo por 2n cuadrado más 3 por n más 1 partido 6n cuadrado. Y ahora, ¿cómo resolvemos ese límite? El t al cubo y el 6 son constantes. Y luego factorizamos n cuadrado del numerador. Eso va a ser t al cubo partido 6 del límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado factor de 2 más 3 partido n más 1 partido n cuadrado partido n cuadrado. ¿Sí? Se cancela n cuadrado. Esto tiende a 0, esto tiende a 0 para valores de n muy grandes. Y entonces el límite es 2. ¿Sí? El límite es 2. T al cubo partido 6 por 2. ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué queda? T al cubo partido 3, que lo puedo poner como 1/3 T al cubo. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Es la primitiva de x cuadrado. ¿Sí? Es la primitiva de x cuadrado. Si vemos esto como una función, ¿sí? Entonces aquí aparece la primitiva de x cuadrado. Entonces para el área bajo la curva de la parábola x cuadrado, apareció ahí la primitiva, de su primitiva involucrada. ¿Está claro? Sí, hay nada que ver con integrales aquí. Todo ha sido puras sumatorias, ¿verdad? Y de aquí para acá, algo que ustedes aprendieron a hacer en el curso de informática. No es casualidad, ¿sí? Eso no es casualidad que haya aparecido ahí, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces ahora como uno de sus compañeros lo estaba pidiendo, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? ¿Quién fue, va? No, de todos modos lo íbamos a hacer, ¿sí? Ahora quiero que hagan este mismo trabajo, lo mismo que hicimos aquí, pero ahora, ¿sí? Para la función f de x igual a x cuadrado con x tomando valores desde a hasta b. ¿Sí? Lo que alguien había mencionado, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Dijo, mire, usted está empezando siempre en 0. Y en todos los ejemplos que he hecho antes he empezado en 0. ¿Sí? Pero ahora vamos a empezar en un valor diferente. Va, para que no haya confusión, hagámoslo mayor que 0 ahorita. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos es esto. Un intervalo que va desde A hasta B.
desde A hasta B. Ya no es de 0 a 1 o de 0 a 2, sino que ahora es cualquier valor A o B. ¿Está claro? Y queremos calcular o estimar el área que está aquí. ¿Sí? Bien, empecémoslo a hacer y ya lo terminan de hacer ustedes ahorita. ¿Qué necesito calcular primero? Lo que primero necesito calcular es la amplitud de cada uno de los subintervalos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿De qué amplitud van a ser los intervalos? Si divido esto en n intervalos. Muy bien. Y ahora los extremos de cada subintervalo, ¿sí? x0, x1, x2, x3, hasta x sub n. A más sí. A más i por delta de x. Muy bien. ¿Y eso sería? Sustituyendo ya delta de x. A más B menos A partido N por I. B menos A partido n por i. Muy bien. ¿Sí? Y ahora la función valuada en x sub i. Le faltó el A más. Me faltó el A, me comí el A, cierto, tienen toda la razón. A más B menos A partido n por i. Ahora sí, gracias. ¿Y ahora qué sería la función valuada en x sub i? X sub i al cuadrado, muy bien. ¿Y para este caso qué sería? Todo esto A más B menos A partido n por i al cuadrado. Muy bien. Bueno, pues ahora hay que sustituir esto y delta de x en la sumatoria para n intervalos. F de x sub i por delta de x. Entonces, sustituyen f de x sub i. Y ahí ten cuidado, es delta de x lo que tenemos que sustituir, ¿verdad? Sí, este de acá. Entonces hacen, y ahora desarrollamos la sumatoria, a ver a dónde llegan. ¿Sí? Bueno, háganlo pues, y lo revisamos en un ratito. Háganlo ustedes. Miren, les voy a darles un tip para que lo hagan, y luego les voy a mencionar algo que les va a servir en el proceso, ¿sí? Ahí se los voy a dejar para que lo terminen en su casa. Es largo, sí, es laborioso. Entonces, bien, ¿qué es lo que tienen hasta ahora? Sustituyen la imagen de x sub i y sustituyen delta de x. F de x sub i sería, ¿qué encontramos que era? A más B menos A partido N. B menos A partido n por i. Todo esto es por i. Sí, al cuadrado. Ahí va bien. Al cuadrado Por B menos A partido N. por B menos A partido n. Muy bien. Bueno. Este B menos A partido n es constante porque no depende de i. De una vez lo podemos colocar fuera de la sumatoria para que no nos esté molestando, ¿sí? Si no, ir después a multiplicar por B menos A todo el desarrollo de este binomio se vuelve muy largo. Solo que estén conscientes que B menos A partido n va a ir a multiplicar a todo el resultado de la sumatoria. Luego, desarrollen este binomio. Ahora sí desarrollemos el binomio. Sería A cuadrado más el producto de este por este dos veces, ¿verdad? ¿Sí? Sería 2 por A B menos A partido n por i más B menos A partido n por i cuadrado. Todo esto al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí voy a llegar. El siguiente paso va a ser separar esta suma en 3 sumatorias. ¿Sí?
En la segunda sumatoria, piensen que en el siguiente paso es una sumatoria donde el término de la sumatoria está dado solo por esto. ¿Está claro? Esta porción va a salir de esa sumatoria. ¿Sí? En la otra sumatoria, pues elevan al cuadrado i y elevan al cuadrado también b menos a partido n. Pero el b menos a partido n al cuadrado también va a salir de esa otra sumatoria, porque es constante. Entonces, de esta, yo ya de antemano pueden intuir que va a quedar la sumatoria sobre i. Aquí va a quedar la sumatoria de i cuadrado, entonces van a tener que usar las dos viejas conocidas sumatorias, ¿sí? Ah, pero ¿qué va a pasar con esta? Que es la sumatoria de a cuadrado, y aquí no aparece i. Ahí no aparece i. Entonces, pensemos en lo siguiente, ¿sí? La voy a poner aquí aparte. Es la sumatoria de i de 1 a n de a cuadrado. Eso es como que tuviéramos, como va de 1 a n, entonces vamos a tener a cuadrado, más a cuadrado, más a cuadrado, n veces. ¿Está claro? Ahora pensemos que fuera un caso general, no para este, para un caso general. Así va a quedar esta. En un caso general, pensemos que lo que estoy sumando es una constante. ¿Sí? Estoy sumando la constante y varía ahí de 1 a n, es como que sumara la constante cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, hasta cuando i vale n. Eso es la constante n veces. ¿Está claro? De modo que esta sumatoria, cuando separen esta parte, va a ser a al cuadrado por n. Esto va a ser constante por la sumatoria de i y esta constante por la sumatoria de i cuadrado. Y las tres sumatorias multiplicadas por b menos a. ¿Está claro? Bueno, ahí lo terminan en su casa entonces.